Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a este segundo video de la serie Pensamiento Argentino, un video bastante demorado porque estuve elaborando lo que sería el programa del curso, que es lo que hoy vamos a ver, el esquema general de este curso virtual. Como van a poder comprobar, ahora cuando les comparta el programa, van a ver que muchos de los autores y temas a tratar van a corresponder a un video. En algunos casos no va a ser así, en algunos casos en un mismo video pueden aparecer varios autores, y esto lo vamos a ir un poco decidiendo sobre la marcha, pero sí vamos a mostrar lo que sería lo fundamental de lo que vamos a ver en esta serie. Bueno, vamos a comenzar mostrando lo que sería la presentación del curso, que es lo que estamos haciendo en estos primeros videos, hablando un poquito de la relación entre el pensamiento argentino y latinoamericano. El pensamiento argentino que se remonta, como vamos a ver a partir de la segunda unidad, o se puede hacer remontar a el pensamiento de los pueblos originarios, a las filosofías indígenas. En un primer momento había pensado arrancar con Mariano Moreno, digamos, en 1810, como año fundacional de la historia argentina, pero me pareció más apropiado remontarnos a todo aquello que pueda tener que ver con lo que también se podría considerar la prehistoria del pensamiento nacional. Obviamente la Argentina se constituye como país o como república hacia 1860, 1870, 80, etcétera, pero se puede rastrear mucha filosofía y pensamiento y cultura en épocas anteriores. También en la época de la colonia, en la época virreinal, y en lo que yo llamo el escolasticismo rioplatense, que sería el pensamiento de las personas que pensaron en la Argentina en la época previa a la Revolución de Mayo. Ya después tenemos el pensamiento de los llamados padres fundadores, como un Mariano Moreno, bueno, Juan José Paso, que era un filósofo y teólogo, Belgrano, San Martín, que no fueron en estos últimos dos casos, al menos autores de libros, pero sí tuvieron un pensamiento que se puede considerar fundacional de la idea de la argentinidad. Después ya vamos a pasar a la generación del 37, que es la época de los primeros pensadores en un sentido más cabal. Ahí podemos hablar de un Esteban Echeverría, de un Domingo Faustino Sarmiento, de Juan Bautista Alberdi, José Mármol. No todos asociados a este grupo que había tenido su sede en Montevideo, pero que sí formaron parte de esta época donde se genera esa especie de polémica entre el rosismo y el antirrosismo, ¿no? Sobre todo en los escritos de un Sarmiento como el Facundo, Civilización o Barbarie, y los textos de Alberti que van a dar lugar a la Constitución Nacional, como las bases. Después tenemos el pensamiento de los caudillos del interior, que vamos a trabajar a partir de un texto de Félix Luna, que se llama Los Caudillos, donde vamos a hablar de Artigas, Urquiza, el Chacho Peñalosa, Felipe Varela, para pasar a lo que es el mito fundacional de la argentinidad, de nuestra cultura, y que de alguna manera tiene su hito en la llamada literatura gauchesca, que es el tema del gaucho, justamente. Ahí vamos a hablar de autores como Hernández, con sus dos entregas del Martín Fierro, Ascasubi, Estanislao del Campo, Lucio B. Mansilla con su recordado Una excursión a los indios ranqueles. Vamos a hablar del Don Segundo Sombra de Guiraldes. Como ven, la cronología a veces se desfasa, ¿no? Porque acá llegamos a Guiraldes, que es un autor ya del siglo XX, pero después volvemos al siglo XIX para hablar, por ejemplo, de un Bartolomé Mitre cuando tratemos el tema de la tradición liberal porteña. Bueno, los liberales porteños, Lucio Vicente López, Miguel Cané, autor que no es santo de mi devoción, pero que voy a tratar porque la idea de este curso es ser lo más amplios posibles en cuestión de criterios y no hacer un corte o una selección solamente de los autores que a uno le gustan, ¿no? Vamos a hablar de José María Ramos Mejía, que escribió aquel increíble libro Las multitudes argentinas, hoy quizá poco leído, pero que es un libro de gran actualidad. Para pasar ya a
en una octava unidad a pensadores que son filósofos en el sentido más cabal del término, ¿no? Naturalistas, positivistas y vitalistas. Bueno, vamos a hablar de Florentino Meguino, que fue en realidad un científico, pero que aportó mucho a las ideas en nuestro país. Un vasallo, introductor de Bergson al pensamiento argentino. Vamos a hablar de Carlos Octavio Bunge y muy posteriormente de Mario Bunge, dos autores asociados al positivismo y a la epistemología, lo mismo que Klimovsky, Samaja, etc. Bueno, después vamos a hacer una primera tanda de grandes educadores, le llamo yo, que son los grandes educadores de la historia de la filosofía en la Argentina. Empezando por los que trajeron la influencia española, como Ortega y Gasset, Morente, Dors, filósofos que pensaron en la Argentina y que aportaron mucho a nuestras ideas. En la Argentina tuvo mucha importancia un fenómeno que fue la reforma universitaria de 1918, que después se expandió a Latinoamérica y buena parte del mundo. Vamos a hablar de filósofos en un sentido cabal como Alejandro Korn, Carlos Astrada, Francisco Romero, en fin, muchos pensadores que todavía hoy se estudian y que hacen constituyen la columna vertebral del pensamiento argentino filosófico. Después vamos a hacer tres unidades seguidas de pensamiento político. Una primera unidad, la unidad 10 del anarquismo argentino, donde veremos la influencia europea de un Malatesta, por ejemplo, en los anarquistas argentinos. Vamos a ver algunos literatos como Florencio Sánchez, con su famoso Mi hijo el doctor. Florencio Sánchez, que era uruguayo, pero que de todas maneras constituye parte de la cultura rioplatense, y otros para llegar al entrañable Osvaldo Bayer, el eterno ácrata, ¿no? Quien escribió tantos textos y trabajó tanto el tema del anarquismo en la Argentina. Después vamos a hablar de el pensamiento político republicano y revolucionario. Vamos a hablar de Juan B. Justo, de Leandro Alem, fundador del radicalismo, perdón, de Lisandro de la Torre, Alfredo Palacio, fundador de la línea socialista en la Argentina, para llegar a Ernesto Che Guevara, un personaje que, si bien no fue un pensador en el sentido estricto, fue alguien que hizo muchos aportes a la teoría marxista a partir de sus discursos, sobre todo, y algunos escritos de ocasión. Después vamos a hablar también de algunos nacionalistas católicos, por ejemplo, los dos González, Joaquín y Julio B. González, de José Ingenieros, un filósofo muy destacable, autor del Hombre Mediocre y otros textos. Vamos a hablar acá de Leopoldo Lugones, un pensador muy cuestionado por su tardía afiliación al fascismo, pero que sin embargo es una figura insoslayable de nuestra cultura, lo mismo que Ricardo Rojas, el padre Leonardo Castellani, etc. En una treceava unidad vamos a pasar a un tema que a mí me interesa particularmente, que es la metafísica del tango, todo lo que se puede rastrear de pensamiento y de filosofía, incluso en el tango, en las letras del tango. Vamos a estudiar un poco el idioma lunfardo, algunos literatos como Evaristo Carrigo que influyeron sobre la poesía del tango, y por supuesto la figura imposible de evitar de Enrique Santos Discépolo, con su recordado Cambalache y otros tangos que expresan tanto del sentir popular argentino, sobre todo porteño. Después vamos a hacer tres secciones o tres unidades de lo que yo llamo los literatos filósofos. En el primer video de esta serie había anticipado que vamos a trabajar mucho de lo que hay de pensamiento en los literatos, ¿no? En novelistas, poetas, cuentistas. Así que acá vamos a dividirlo por grupos, más o menos, digamos, algunos grupos se podrían debatir su consistencia, pero bueno, lo que suele ser la tradición de dividir el grupo Boedo y el grupo Florida, los integrantes del grupo Boedo, Barleta, Castelnuovo, Raúl González Tuñón y Roberto Art, que si bien no era un miembro formal de este grupo, sí estaba un poco en esa constelación, y lo que era el pensamiento de las antípodas, ¿no? la contra de todo esto, que era el grupo Florida. Los dandis que se reunían en la famosa confitería Richmond,
como Jorge Luis Borges, nada menos, ¿no? Leopoldo Marechal, autor de Adán Buenos Aires, Oliverio Girondo, un poeta muy interesante que vamos a estudiar con bastante detalle, y todo el grupo que estaba alrededor de la revista Martín Fierro y que después va a formar también o conformar la revista Sur de la mano de Victorio Campo, donde también va a intervenir su hermana Silvina y Bioy Casares y otros personajes destacables. Una tercera sección de literatos filósofos, vamos a hablar de algunos que no entraron en esta dicotomía anterior, pero que sin embargo son muy destacables, como Almafuerte, Macedonio Fernández, Alfonsina Storni. Después vamos a ver el pensamiento ensayístico de un Mallea, de un Martínez Estrada, que ya son filósofos en un sentido cabal, si bien se ocuparon fundamentalmente de la cuestión de la idiosincrasia argentina. Y también vamos a rastrear mucho del pensamiento o de la cultura argentina en un Cortázar, un Sábato, en la poesía de Pizarnik y Hellman, etc. Después vamos a hablar del grupo Forja, en una 17ª unidad, vamos a hablar de este grupo constituido a partir de la militancia radical de los radicales personalistas de la década del 20 y del 30, que después van a adherir al peronismo, ¿no? Scalabrini Ortiz, Arturo Jaureche, Juan José Hernández Arregui, hasta llegar a John William Cook, que si bien no formó parte del grupo Forja, fue alguien que fundó de alguna manera el llamado peronismo de izquierda. Vamos a hablar también de Héctor Oesterhel, el autor del Eternauta, que fue un gran guionista de historietas y autor que tuvo mucho que ver con la etapa de la resistencia peronista. Para pasar a la revista Contorno y el grupo llamado Contorno, con los hermanos Viñas, sobre todo David Viñas, que es autor de aquel famoso ensayo gigantesco, Literatura Argentina y Realidad, que vamos a trabajar mucho a lo largo de todo el seminario, no solamente en esta clase. León Rosichner, Juan José Sebrelli, que de alguna manera después se desvía de la filosofía original del grupo Contorno, pero nace en este contexto. Y Oscar Mazota, que también podemos asociar a lo que vamos a ver en la siguiente unidad, que es la historia del psicoanálisis en la Argentina y de la psicología en general. Ahí tenemos grandes representantes de la psicología como Enrique Pichón Rivière, fundador de la psicología social, José Bleger, conductista, autor de aquel famoso libro Psicología de la Conducta. Y después vamos a ver también a algunos psicoanalistas como Echegoyen, Raskowski, Federico y Arminda Verasturi, y algunos más contemporáneos, algunos actuales como Juan David Nacio, Luciano Lutero, Silvio Leishman, algunos que fueron grandes psicoanalistas y lo siguen siendo, pero que al mismo tiempo han sido divulgadores de la teoría de Freud en la Argentina. En una unidad número 20 vamos a hablar del pensamiento latinoamericanista en el Río de la Plata y en la Argentina en general, la filosofía de la liberación. Ahí vamos a hablar de un Rodolfo Kusch, de Lucio Hoguera, de Arturo Andrés Roy, de Enrique Dassel, nada menos, fundador de la filosofía de la liberación, de Dina Picotti, que es una autora que ha escrito sobre Heidegger, pero que ha trabajado mucho el tema del pensar desde nuestra América, ¿no? Y después vamos a trabajar otras 3 unidades de pensamiento político, esta vez más abocadas al tema de lo que sería el pensamiento de la izquierda nacional, del peronismo de izquierdas, ¿no? El revisionismo histórico. Ahí vamos a tratar a autores que son más bien de la historia, o historiadores como Puigros, Galasso, José María Rosa, Félix Luna, que tuvo una etapa revisionista, Alejandro Horowitz, que no es un revisionista en el sentido de los anteriores, pero que tiene una interpretación muy personal de la historia. Y otros que se pueden asociar más a la divulgación de la historia, como Felipe Piña o Pacho O'Donnell. La izquierda nacional la vamos a estudiar en historiadores como Milcíades Peña, José Abelardo Ramos, izquierdistas, ellos marxistas de línea dura, que después, al menos en el caso de
Abelardo Ramos se volcaron a una cierta simpatía por el peronismo, Rodolfo Walsh y Alberto Huela Lamas, que no es a lo mejor un pensador de izquierdas, pero sí está cerca de esta línea del pensamiento nacional, en el caso de él, más asociado al peronismo. Después vamos a hablar de las cátedras nacionales, de esas cátedras que se fundaron en la época de la resistencia peronista mientras se esperaba la vuelta de Perón. Vamos ahí a hablar del recientemente fallecido Horacio González, de Juan Carlos Portantiero, autor junto con Burmis de aquel famoso estudio sobre los orígenes del peronismo, etcétera, etcétera. En una unidad número 24, así como hablamos en su momento del tango, vamos a hablar del folclore, de todo lo que hay de pensamiento en las letras del folclore, la poesía de Atahualpa Yupanqui, de Ariel Ramírez, de Horacio Luna, Facundo Cabral, etc. Así como también en los músicos de rock, sobre todo los grandes poetas del rock como Luis Alberto Spinetta, Miguel Abuelo, Charly García, Luca Prodan, en fin. Vamos a trabajar ahí posiblemente no tanto sobre textos, sino sobre cancioneros, sobre canciones de estos géneros, folclore, rock, para estudiar un poco las letras y lo que tienen para decirnos. Una línea muy importante del pensamiento argentino lo podemos también encontrar en los humoristas, tanto en los autores de humor gráfico como Quino, Caló, Sendra y Fontana Rosa, como en autores literarios como Dalmiro Sáenz. También vamos a hablar de algunos capocómicos que de alguna manera hicieron su aporte a la cultura nacional desde su humor en los medios televisivos y otros ámbitos. Y vamos a hablar de la revista Humor y la revista Satiricón, que durante épocas muy difíciles de nuestra historia ejercieron la crítica, ¿no? Una crítica casi despiadada a las dictaduras. En una segunda sección de Grandes Educadores vamos a hablar de la figura infaltable de Adolfo Carpio, autor de aquel famoso manual Principios de Filosofía con sus múltiples ediciones, que fue la base de la formación de una gran cantidad de pensadores y de gente que ha estudiado filosofía en este país. Vamos a hablar de Víctor Masú, de Oscar Terán, de Roberto Walton, Jorge Dotti, en fin, algunos autores que han hecho aportes valiosísimos ya a la filosofía en un sentido más estricto de nuestro país, algunos de los cuales tuve el gusto de tener como docentes. Después vamos a hablar de los populistas, yo los llamo populistas de Estado, aunque sería medio cuestionable esta designación, así como de los conservadores independientes. En pocas palabras, todos aquellos pensadores y pensadoras que reflexionaron durante la época de la llamada la grieta, ¿no? La gran grieta argentina que se abre con la llegada del kirchnerismo y que durante todo el siglo XXI, lo que va del siglo XXI al menos, se han parado de una vereda y la otra para debatir cuestiones relacionadas con la política, a veces debates muy acalorados, desde un Ernesto Laclau que pensó desde Londres la problemática populista latinoamericana, hasta los autores los intelectuales de Carta Abierta, como Diego Tatián, Ricardo Foster, Gustavo Varela y otros, y también la reacción en contra de este pensamiento que tenemos, que podemos encontrar en un Marcos Aguinis o en Beatriz Sarlo, también una persona que se ha ocupado mucho de la historia de la literatura argentina, y otros. Para ir terminando, vamos a hacer una unidad sobre el feminismo y los estudios de género en la Argentina, desde Alicia Moral de Justo, ahí otra vez rompemos con la cronología y viajamos un poco al pasado, hasta llegar a los últimos debates sobre las cuestiones de género y feminismo de la mano de María Luisa Femeñas, Diana Mafía, Esther Díaz, Rita Segato, que es una defensora del lenguaje inclusivo tan cuestionado en nuestros días en muchos lugares del mundo. Después vamos a hablar para ir terminando, de algunos filósofos especialistas que se han especializado en grandes filósofos de la historia, como Silvio Maresca, Oscar del Barco, Samuel Cabanchik, Mónica Cragnolini, Néstor Cohen,
Claudia Márcico, Patricia Dipp, en fin, varios autores que han tratado sobre todo o se han ocupado de grandes figuras como Kierkegaard, Wittgenstein, Nietzsche, Spinoza, Deleuze y otros filósofos de la historia, Marx también, y lo han pensado desde nuestra cultura, pero con una visión muy, muy original. Como última unidad vamos a hablar de lo que yo llamo los filósofos, los divulgadores y los mediáticos, que en muchos casos se fusionan, ¿no? Tenemos filósofos como Tomás Abraham, que es un pensador muy interesante, con una obra muy extensa, que se formó en Francia, en la Francia del Mayo francés, y sin embargo es un divulgador porque también escribe libros que son leídos por el gran público. Y también tenemos autores como Darío Stanzreichsberg, también conocido como Darío Z, que hacen divulgación en un sentido más cabal, ¿no? Bajan la filosofía un poco al nivel del público y tratan de elevar un poco el público al nivel de la filosofía para lograr una fusión que haga más digerible esta disciplina. Acá nos vamos a cuestionar un poco el problema de hasta dónde es viable divulgar la filosofía y hasta dónde se puede convertir en una especie de pecado, ¿no? El vulgarizar los saberes filosóficos, un tema que hoy en día está bastante presente en el pensamiento argentino y mundial. Bueno, con esta mirada rápida sobre este programa, que como podrán ver es bastante extenso, cerramos este video. Espero que puedan seguir el curso, que les resulte interesante y puedan ir haciendo también sus aportes desde los comentarios. Recuerden suscribirse al canal para ir recibiendo las noticias de todo lo que vayamos haciendo, las novedades. Y nos vemos en un próximo video para trabajar ya a fondo el tema de la relación entre el pensamiento argentino y latinoamericano. Les pido disculpas por la mala calidad de esta grabación en cuanto al video sobre todo, pero tiene que ver con que utilicé la herramienta del Zoom para poder compartirles este programa. Nos vemos entonces y muchas gracias.